Vamos a dar inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir los himnarios negros, por favor. Los himnarios negros que están ahí enfrente de ustedes para entonar una alabanza. $171. Juan grato y dulce. Los himnarios negros. 171. 171. Sí, 171. Da la luz. Sí, da la luz. 171. La llamada suena sobre el mar traidor, da la luz, da la luz. Muchos aún no han encontrado al Salvador, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. Los de Macedonia hoy nos llaman, da la luz, pues alcemos la bandera carmesí, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. De la tierra vamos siempre a ser la sal, da la luz, da la luz. Nos haremos un tesoro celestial, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. Que el amor de Cristo esté en el corazón, da la luz, y después tendremos nuestro galardón, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. Vamos a ir en palabras de oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano José que él nos dirija en la primera oración y después a una alabanza también, hermano, por favor. Después Jesús, a Saúl y nuestro hermano Sotero, una alabanza, y la oración final va a ser por mi suegro, el hermano Raúl Martínez, y estaremos meditando en la palabra de Jesús. Que Dios los bendiga. Invito a ponernos de pie para ir a Dios en oración, los que podamos, los que no se sentemos. Oremos. Bendito, eterno Dios, Padre Todopoderoso, que mueve el cielo, la tierra y en tu lugar, que en estos momentos, bendito Dios, esté en medio de nosotros. Le damos muchísimas gracias, eterno Dios, por cada una de sus bendiciones, pero sobre todo por la oportunidad que nos da de estar aquí delante de su presencia para alimentar nuestro espíritu, nuestro Padre. Gracias, muchas gracias por las bendiciones recibidas hasta el día de este momento, pero también, bendito Padre, le pedimos que en esta tarde usted abra nuestro entendimiento, que la palabra que se exponga en esta tarde, Dios, que usted le dé palabras sencillas a nuestro hermano y que nosotros las podamos entender, bendito Dios, pero también llevarlas a la práctica fuera de este lugar. Le pedimos también que perdone cualquier falta que le hayamos cometido. Es muy seguro, muy probable que sí lo hayamos hecho. Pedimos perdón por ello, que no lo tome en cuenta. Gracias nuevamente, eterno Dios. Te damos, te lo rogamos, te lo agradecemos. El mundo precioso es tu amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.
El 125. $126, perdón. Si me pierdo, ahí me ayudan, ¿eh? Solo la sangre. Sí. ¿Lo tenemos? Cantemos. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Y otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Pero para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sana virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Y otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. El próximo ya nos va a salir mejor. Amén, hermano. ¿Usted, hermano? Sí, claro que sí. Buenas tardes, Buenas hermanas, tardes. hermanos. Vamos a cantar el himno 125. Te quiero, mi Señor. Si lo tenemos, cantemos. Te quiero, mi Señor, habita en mí y vencedor seré por de ti. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendito
siempre te anhelo, bendíceme ahora, a todo a ti. Oh, mira bien el Señor, en tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, a todo a ti. Buenas tardes. Vamos a entonar un himno más a nuestro Dios y animarnos unos a otros. Y qué bueno que pudieron estar aquí. Me da gusto verlos. Es una familia de carne y hueso, pero lo que nos une es lo espiritual. Amén. Convivo más con ustedes que con una hija mía, con una mamá, un papá, y los quiero mucho a todos porque tenemos el mismo mente de que queremos estar con Dios. Nos queremos preparar para el día que nos dejen esta tierra, queremos ir eternamente con Dios. Vamos a entonar el himno número 4, las 5 estrofas. No te dé temor hablar por Cristo. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que salvo confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor hacer por Cristo, cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo, los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir con Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con dientes sacará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, ya verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador,
nunca pues te temor. El himno número 5, hermanos. Ahí enseguida. Oh bondad tan infinita Hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelado, su eternal y santo amor, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, aunque pues tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para ti, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Vamos ahora, hermanos, a entrar a la meditación de la palabra de nuestro Dios, del cual les invito que abramos nuestras Biblias al libro de los Proverbios, capítulo 9. El libro de los Proverbios, capítulo 9, por favor. Y en sí mismo, hermanos, estamos hablando en este capítulo de dos diferentes cosas. La primera parte, hermanos, dijimos que era una invitación hacia la sabiduría. Los primeros versículos de Proverbios capítulo 9, versículos del 1 al versículo 12, ¿verdad? En otras palabras, es una invitación a que nosotros podamos obtener o buscar la sabiduría de parte de nuestro Dios a través de su palabra. Pero también en otra parte, lo que vamos a estar estudiando en esta noche, nos hace otra invitación, pero ahora no es hacia la sabiduría, sino es hacia la insensatez. ¿Qué quiere decir la palabra insensatez, hermanos? Recuerden que es una clase y pueden participar, hermanos. Tentación. No es tentación. ¿Qué es insensatez, hermanos? ¿Un necio? Una persona necia, hermanos. Una persona necia, en otras palabras, la palabra insensatez viene de la palabra latín insensatus, que esto significa, hermanos, carencia de entendimiento. ¿Qué quiere decir, hermanos? Falta de buen juicio. Quiere decir, hermanos, falta de prudencia, falta de madurez y una necedad. Esto es lo que significa la palabra insensatez. Entonces, aquí mismo, hermanos, la palabra de nuestro Dios, así como nos hizo la invitación a buscar la sabiduría de nuestro Dios, pero también hace la comparación, hermanos, de buscar nosotros también otro tipo de invitación,
pero ahora relacionado a la necedad, ahora relacionado a la falta de juicio, ahora falta de entendimiento. ¿Sí? Y esto, hermanos, es lo que hace o trata el enemigo de hacer con cada uno de nosotros. Nos trata de ponernos otras cosas, nos hace que empecemos a meditar en otras palabras, pero no palabras que sean adecuadas, palabras que nos van a ayudar al crecimiento espiritual, pero sí a ser unas personas sin juicio, a ser unas personas, hermanos, de falta de madurez. ¿Pero qué tipo de madurez? Espiritual. Hablando espiritualmente, hermanos, una madurez espiritual. Nos va a hacer, hermanos, que también carezcamos o padezcamos de falta de entendimiento, ¿verdad? Y el entendimiento, hermanos, Hablando de entendimiento espiritual. Hablando de entendimiento espiritual, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros llenarnos de ese entendimiento espiritual? Leyendo la Biblia. Así es, hermanos. Cuando nosotros nos ponemos a meditar, a buscar, a escudriñar las Sagradas Escrituras, la sabiduría, hermanos, el entendimiento se nos va a ir desarrollando, se nos va a ir aumentando. Incluso Santiago, hermanos, un pasaje que lo hemos visto anteriormente, dice que si alguno está falto de entendimiento o de sabiduría, dice, pídala a Dios que Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Fíjense. Hermano, neófito, ¿qué quiere decir? Falta de conocimiento. Eso es dándole un nombre o un título a una persona insensata. Sí. O una persona que le falta entendimiento espiritual. Sí. Entonces, hablando de un neófito. Una persona inmadura espiritualmente. Neófato. Neófito. Ajá. Sí. Entonces, hermanos, vemos cómo Santiago dice, si uno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hermanos, Dios está dispuesto, hermanos, a darnos la sabiduría. Dios está dispuesto, hermanos, a darnos ese entendimiento. Dios está dispuesto, hermanos, a que usted y yo crezcamos espiritualmente. Amén. Solamente nos corresponde a usted y a mí, ¿qué? Escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Fíjense, hermanos. Cuando Pablo o los apóstoles estaban en Tesalónica, hermanos, o el apóstol Pablo estaba en Tesalónica, ellos no entendían muchas cosas. ¿Por qué? Porque no escudriñaban las Sagradas Escrituras, hermanos. ¿Sí? Pero la iglesia que estaba en Berea dice que eran muchísimo mejor que ni los de Tesalónica. Porque ellos estaban, ¿qué? Ellos estaban atentos. Ellos estaban investigando, hermanos, leyendo, buscando si todo lo que los apóstoles les estaban diciendo, predicando, era cierto o era falso, hermanos. Y eso significa, hermanos, que ellos tenían la comezón de aprender de la palabra de Dios. Ellos tenían la comezón, hermanos, de crecer espiritualmente. Ellos tenían la comezón, hermanos, de poder entender y comprender lo que se estaba predicando en la iglesia. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 17 y versículo 11 nos lo enseña. Que ellos escudriñaban todos los días las Escrituras para ver si lo que estaban diciendo era verdad. Usted y yo podemos también, hermanos, estar escudriñando las Sagradas Escrituras todos los días. ¿Cuánto, hermanos, nos podemos tardar en ocasiones en una película? Yo creo que nos tardamos hasta 2-3 horas, hermanos, viendo una película, y si es una serie, hasta más horas. Sí, sí, en el cine. ¿Sí? O en el cine, con palomitas y todo, Ay. ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, todo esto lo podemos hacer, pero cuando se trata de escudriñar, de aprender, de crecer espiritualmente, de obtener la sabiduría, y es a través de la palabra de nuestro Dios. Muchas de las veces cuando empezamos a abrir la palabra de Dios y empezamos a escudriñarla o leerla, en el medio, hermanos, ¿qué creen?
¿Qué creen que pasa? Pues ya nos empezó a dar sueño o simplemente nos quedamos dormidos. Pero la Biblia nos dice que debemos de ¿qué? Estar atentos, debemos de estar escudriñando la palabra de nuestro Dios, hermanos. Ahora, esto es lo que Salomón, hermanos, nos está avisando, que prestemos atención y que podamos obtener la mejor sabiduría que podamos obtener a través de la palabra de nuestro Dios. Esto viene siendo intencionalmente una relación con Dios. Exactamente. Debemos de mantener, hermanos, esa relación íntima con nuestro Dios. Pero si usted quiere la sabiduría, manténgala, ocúpela. Pero de lo contrario, hermanos, entonces vamos a empezar a ver lo que las Escrituras nos enseñan. Concerniente a la ¿qué? Insensatez, hermanos. Sensato quiere decir que tiene buen juicio. Que sabe que es una persona ya madura. Pero la palabra insensatez, como dije, viene del latín insensatus, que quiere decir Inmaduro. falta de madurez, hermanos. Falta de crecimiento, falta de entendimiento. Entonces, Salomón, hermanos, ahora empieza a hablar. ¿Y se acuerda aquellos capítulos que estuvimos viendo? Capítulos 5, 6 y 7. De la mujer insensata. Sí. Ahora también hace el ejemplo Salomón, hermanos, con ello, a la insensatez. Vamos a empezar a leer, hermanos, capítulo 9, versículos del 13 hasta el 18. La mujer insensata es alborotadora, es simple y ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad. 15. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá, a los altos de cortura dijo. Las aguas tostadas son dulces, y el pan comido, el culto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. ¿Okay? Gracias, hermanos. Entonces, vemos primeramente, hermanos, versículos, vamos a estructurarlos, estos versículos. La invitación, en sí mismo vamos a ponerle la invitación hacia la insensatez. La invitación hacia una inmadurez, hermanos. ¿Ok? Pero también, hermanos, podemos llamarle como el camino hacia la locura. El camino hacia la locura. De estos versículos 13 hasta el versículo 15, hermanos, vamos a estar viendo, ¿sí? Dice que la mujer insensata, hermanos, es alborotadora, usando aquí, hermanos, figuras simbólicas. Salomón, hermanos, ahora presenta la manera insensata que rechaza la sabiduría, hermanos. La insensatez siempre va a ser a un lado la sabiduría. Si yo soy una persona insensata, yo no voy a querer saber nada de lo que viene de lo espiritual. Yo quiero, en otras palabras, yo no quiero crecer, yo no quiero madurar como persona. Yo quiero seguir siendo como soy. Y muchos van a decir, pues el hermano, tal vez aquella persona es una chaburruco, como dicen algunos. Que ya es una persona grande o ya tiene su edad, pero todavía se está considerando una persona que joven. Una persona joven. Y muchas personas así, hermanos, buscan cosas que no sean llamativas a las cosas espirituales. Buscan las cosas ¿qué tipo de cosas, hermano José? Pues lo no agradable a Dios. Lo no agradable a Dios, hermanos. Por Sí. ejemplo, vamos a decir un baile. Sí. Cualquier fiesta donde
donde haya bebidas alcohólicas. Ujú. Pueden ser unas carreras de caballos, ¿verdad? Donde también hay alcoholito, ¿verdad? Y donde hay alcohol va a haber perturbación. Todo lo que sea tentación. Todo lo que sea tentación, todo lo que no agrada a nuestro Dios, hermanos. Todo lo que no agrada a nuestro Dios. Por eso aquí, hermanos, en el versículo 3 empieza, la mujer insensata es alborotadora. ¿Qué quiere decir la palabra alborotadora, hermanos? Que alborota. ¿Ah? Que alborota. ¿Pero qué quiere decir así en sí mismo, hermanos? ¿Vos? Le gusta el hacer. Una Le mujer, gusta llamar la atención. Le esa gusta- es la palabra. Una persona llamativa, hermanos. Que le gusta llamar la Sí, atención. que le gusta llamar la atención. Pero también, hermanos, no solamente hay mujeres, hay también que hombres. Hay hombres también, hermanos, alborotadores, que quieren llamar la atención, hermanos. Y aquí Salomón está usando figuras simbólicas, hermanos. Salomón ahora presenta esta manera de la insensatez que rechaza la sabiduría, algo que no quiere saber de lo espiritual, algo que no quiere saber de la inteligencia, algo que no quiere saber, hermanos, de lo celestial. Recuerden, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios capítulo 1, versículos 6 o 7 nos enseña. ¿Sí? Y cuando estamos hablando del temor de Jehová, hermanos, no quiere decir miedo. Es respeto, es obediencia a Dios. Honor a nuestro Dios, honrar a nuestro Dios, glorificar a nuestro Dios. Esto es lo que significa, hermanos, en sí mismo. La sabiduría, hermanos, lo pone aquí Salomón como una mujer amable que ofrece generosa hospitalidad. Vayamos al libro de Proverbios capítulo 9, o más bien lo hemos visto anteriormente en Proverbios 9, versículos del 1 al 12. La insensatez, hermanos, es como una mujer alborotadora y desafortunadamente, hermano, también es una persona desagradable, hermanos. ¿Y qué es desagradable? En inglés es desagradable. Disgraceful. Desagradable es algo que no cae bien. Algo que no cae bien, hermano. Algo, en otras palabras, que cae gordo, hermano. En otras palabras. Ponerlo en estas palabras. Algo que cae gordo, hermanos. Por ejemplo, hermanos, a mí me cae gordo una comida que me dieron por toda una semana, hermanos, allí en la Huasteca Potosí, en México, hermanos, y es el zacahuil. A mí, toda una semana, hermanos, de lunes, desde que llegué el lunes hasta el último día que estuve ahí, en la mañana, a mediodía, en la noche, hermanos, siempre me estaban dando zacahuil. Y el zacahuil, hermanos, déjenme decirles lo que es. Es un tamal, hermanos, pero no es tamal como el que nosotros conocemos o el que nosotros hacemos. Ellos hacen, hermanos, un tamal que está bien largote, hermanos, y lo van cortando y van sirviendo, a cada quien su pedazo. Y si se acabó su pedazo, hermanos, pues van y le llevan otro pedazo más. ¿Sí me explico? Entonces, a mí lo último, de verdad, me cayó ya gordo, me cayó hasta aquí, hermanos, que ya no quise comer zacahuil. Y de repente mi esposa, vamos a alguna parte y le dice, hermano, ofrézcanle zacahuil. Ofrécenle zacahuil a mi esposo, hermano, le encanta demasiado el zacahuil. Pero yo realmente, no es que me encante, hermanos, sino que estuve hasta ya no quererlo, hermanos. A mí me pasó. Entonces, esto es, hermanos, algo desagradable. Estaba rico, hermanos, pero hasta cierto punto, hermanos. Después empieza a aborrecerlo. Ándale. ¿Sí? Por eso, hermanos, la insensatez es como una mujer alborotadora, llamativa, hermanos, y desagradable. Una que es simple, hermanos, e ignorante, que busca amigos. A eso se está refiriendo el versículo 3, hermanos.
Alborotadora, hermanos, habla en voz alta para que ella pueda ser escuchada. Por eso es alborotadora, hermanos, para que todos la oigan y con vehemencia, hermanos, que las personas puedan ser movidas a sus persuasiones, a sus persuasiones. Se sienta en una silla, hermanos, a la puerta de su casa. Dice ahí el pasaje bíblico, ¿no, hermanos? El versículo 14. Dice que se sienta en una silla a la puerta de su casa. Pero antes de eso, déjenme darles dos pasajes bíblicos del versículo 13. Proverbios capítulo 7 y versículo 11, por favor. Proverbios capítulo 7 y versículo 11. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Cómo es aquella mujer? Llamativa otra vez, hermanos. Otra vez dice que es llamativa, alborotadora, hermanos. Llamando la atención. Sí, hermanos, llamando la atención para que todas, dijimos, para que todos lo estén viendo. Cuando habla o grita recio, hermanos, está llamando la atención para que caigan a la trampa, como dice nuestro hermano. Sí, sí, hermanos. Esto es lo que lamentablemente sucede. Por eso Salomón lo hace también, hermanos, a buscar la sabiduría, pero también, hermanos, ahora lo hace lo contrario, hermanos. ¿Buscar qué cosa? La insensatez, hermanos. La insensatez. Leyendo lo que dice 7:11. Y una alborotadora y rencillosa, y luego dice, y sus pies no pueden estar en la casa. Que no cabe, necesita estar en medio del mitote, en medio del pleito, y si hay pleito por ella mejor, y si el pleito es porque ella, pues, le da mal pleito. Es una persona que no tiene respeto por nada ni por nadie. Y pues su único deseo es ese, que caiga uno tras otro y una tras otra, porque no hay nada que la... Así es, hermanos. 5:6, hermanos, de ahí mismo de Proverbios. Capítulo 5, perdón. Sí, capítulo 5, versículo 6. Pero sí está quedando claro este pasaje bíblico, hermanos, el versículo 13. Todo cheque. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Fíjense, hermanos, cómo son los pasos de aquella mujer insensata, hermanos. Aquella mujer provocadora, aquella mujer, hermanos, llamativa. 5:6. Dice, sus caminos son inestables. Una persona inestable, ¿qué es, hermanos? Que no está estable, que no anda de aquí para allá, o como decimos en México, hermanos, en ocasiones. Andamos en veces como chapulines, brincando, estás aquí, pero al ratito estás en otra parte, y luego vas a brincar para otra parte, y no estás estable en un solo lugar. No sabes estar en paz. No sabe estar en paz tampoco. ¿Sí? A eso dice, sus caminos son inestables, no los conocerás. ¿Sí? Salomón está haciendo esta invitación, hermanos. Salomón está dando este consejo a usted y a mí, se lo dio a su hijo. Y dice, y no consideres el camino de la vida. En otras palabras, hermanos, no le importa la vida. Si puede dañar a alguien, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer. Pero nunca va a buscar, hermanos, la sabiduría, el razonamiento, porque todo es... No puede dar lo que no No, y tiene. está hablando el hombre que tuvo más de 1000 mujeres. Sí, O sea, sí. Bien correteado. Así es, hermano. Fíjense, hermanos. Ahora, ¿quedó claro el versículo 3, hermanos? ¿Sí? Dice, se sienta en una silla a la puerta de su casa. Versículo 14. En los lugares altos de la ciudad.
fíjense lo que dice el versículo 3, hermanos. Me gusta que la vean. Le gusta que la... Por eso le gusta ser llamativa, hermanos. Por eso está en lo más alto, ¿verdad? De donde se mira, donde todos Donde se puede ver desde lejos, hermanos, en otras palabras. ¿Qué dice el versículo 3, hermanos? De ahí mismo de Proverbios 9. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Pero el versículo 3. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. ¿Qué fíjense? La sabiduría, hermanos. Aquí está hablando que enviaron a unas criadas, pero las enviaron a lo más alto por una razón, hermanos. ¿Se acuerda que había un banquete, hermanos? ¿Se acuerda que dijimos que mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa en el versículo 2? Y dijeron, pues, ¿cómo que mató a sus víctimas? Y tal vez habremos pensado, hermanos, que estaba hablando concerniente a una persona. Pero cuando dice aquí que mató a sus víctimas, sí, clamó. Pero en el versículo 2 dice que mató a sus víctimas. Pero estaba hablando, hermanos, en cuestión del tipo de guiso o de la alimentación que iba a ofrecer para aquella celebración o aquel banquete. Y cuando ya estaba todo listo, entonces van las criadas o mandan las criadas a lo más alto, ¿a qué? A dar voces, hermanos, que todo ya estaba preparado y listo. Hermano. Este versículo muchas personas lo entienden mal. Sí. ¿Se acuerda del otro día? El hermano lo entendió mal. Él lo entendió como que la mujer puede predicar. Sí, sí, exactamente, hermano. ¿Verdad? Cuando estoy leyendo MacArthur, es que siguiendo el orden así de los versos, dice: la sabiduría edificó su casa, labró 7 columnas, ¿verdad? O sea que está bien sostenida, está bien parada. Y luego dice: mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. En el verso 12, aquí MacArthur, que mezclar su vino, dice: el vino era diluido con agua hasta una porción incluso de 1 a 8 para reducir su capacidad de embriagar. También se mezclaba con especias para aromatizarlo. El vino sin mezclar era designado como bebida fuerte. O sea que también era como una mala combinación en algún momento dado. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿se fijan, hermanos, a lo que se está refiriendo, hermanos? La sabiduría, hermanos, trabaja duro para hacer una comida maravillosa, hermanos, y ofrece una hospitalidad impresionante, hermanos. Cuando usted va a ser ¿cómo se dice la palabra? Hospitalario, hermanos. Si usted va a ser hospitalario, entonces usted va a dar lo mejor que usted tiene, ¿sí o no? Y va a dar las comidas mejores guisos y todo eso, ¿no, hermano? Tratarlo la persona como si fuera hospedado, dice la Biblia, ángeles. Porque Dios envía ángeles allí, hermanos. Y cuando usted hospeda a alguien, puede ser un ángel enviado por Dios en su hogar. ¿Puedo leer lo que dice la traducción lengua actual? Sí. Es el 9:1-2. Dice: la sabiduría hizo una casa y le puso 7 columnas labradas. Hizo además una fiesta, hablando de la sabiduría, en la que ofreció el mejor vino. Una vez puesta la mesa, mandó mensajeras a la parte alta de la ciudad para que desde allí gritaran. Y luego dice: jovencitos sin experiencia, ya que les falta entendimiento, vengan conmigo. Vengan a gozar de mi banquete, beban del vino que he preparado. Está como invitándonos para que haya sabiduría también en ellos. Así es. ¿Verdad? Entonces, hermanos, dice aquí ahora,
La sabiduría trabaja duro para hacer la comida maravillosa y ofrecer una hospitalidad impresionante. Esto es lo que hace la sabiduría. Y la insensatez, hermanos, se sienta en la puerta para llamar a los que pasan por ahí. Todo lo contrario de lo que va a ser una persona sabia, lo que es la sabiduría, hermanos, a lo contrario de la insensatez. Hermano Sotero. Yo pienso que debe haber una forma de leer estos versículos y entenderlos como Dios quiere que los entienda, porque todos tenemos una mente y podemos pensar o entender de otra forma o de diferentes formas, cada quien, porque por eso tenemos cada quien una mente, ¿verdad? Y para no malentenderlo, pues es lo que, para eso hay que estudiar lo que estamos leyendo, y por la razón de que podemos hacer una comparación, porque aquí está hablando literalmente o está hablando de una forma como comparándolo con algo, porque yo también puedo comparar lo que está diciendo con algo más. Aquí, hermanos, lo que está haciendo, recuerde, dije cómo empezó este capítulo. Empezó a mostrar qué cosa. La sabiduría. La sabiduría. Pero ahora está comparándolo con qué. La insensatez. La insensatez. La insensatez dijimos que era inmadurez. Inmadurez. Hermano José. Bueno, es que como dijo el hermano, sin juicio. si lo vemos literal, eso es lo que está. Los proverbios son los consejos de Salomón. ¿Sí? Y aquí Salomón está diciendo, o sea, ponte listo, porque mira, si te relacionas, por ejemplo, con esta mujer, por eso aquí dice cualquiera simple, ven acá a los faltos de qué, de cordura, esos debilitos que todavía no conocen. Falta de conocimiento. Lo que dio la hermana, dice a los jóvenes, ¿verdad? O sea, alguien que no tiene mucha experiencia puede caer muy facilito en la trampa, dijo el hermano Ríos. Sí. ¿Sí? Entonces, son consejos ¿verdad? De parte de Salomón, pero escritos por Salomón, pero de Dios para nosotros, para los que estamos en una vida espiritual. Y si es el consejo de Dios, pues creo que hay que usar un sentido común de parte de lo espiritual, de la sabiduría espiritual, porque si nos falta eso, entonces podemos malentender, nos podemos ir desviar, podemos estar diciendo una cosa y podemos entender otra. Entonces, yo creo que entre más maduros espiritualmente, a lo mejor le entendemos más, mejor. Y la forma, hermanos, de cómo nosotros vamos a poder crecer y madurar espiritualmente es cuando usted realmente acepte, agarre su Biblia y se pone a escudriñar la palabra de Dios. Yo puedo estar diciendo ahorita, en estos momentos, hermanos, puedo estar diciendo muchas palabras. ¿Sí? Muchas de ellas posiblemente van a ser mi propia opinión. ¿O no? Puede estar a otro predicador predicando capítulo 9 de Proverbios lo mismo, pero en otras palabras. Exacto. Sí. Pero no lean el versículo 6. Ahí está resumiendo todo. Lo que dice los primeros 5 versículos. Dejar la simpleza y vivir y andar por el camino de la inteligencia. Esa es la sabiduría la que está diciendo eso. Pero antes de decir esto, está diciendo que la sabiduría edificó su casa, que labró sus 7 columnas, que mató sus víctimas y mezcló
su vino, o sea, preparó un banquete. Esa es la sabiduría. Dice, y puso su mesa y envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. La sabiduría clamó por medio de estas criadas. Dice, a cualquier simple, ven acá. Así. A los faltos de cordura dice, venid, comer mi pan y beber mi vino que yo he mezclado. O sea, para mí estos versículos están hablando de todo lo bueno que es la sabiduría. Y desde lo más alto les está hablando a las personas. En este caso vamos a llamarles los simples, para que pasen a la mesa de la sabiduría a comer, ¿sí? Y a los faltos de cordura dice, venid, comer mi pan y beber del vino que yo he mezclado. Y resume esto, dejar las empresas y vivir y andar por el camino de la inteligencia. Quiere decir que si quieres adquirir inteligencia, necesitas la sabiduría y la vas a emplear en esta forma. Comer de la sabiduría. Comer de la sabiduría. Este es un mensaje más que nada espiritual, explicado con cosas de la vida diaria, ¿no? Como en este caso, la comida o el banquete. No es literal. No. Por eso le dice al simple, dejad las empresas y vivir. Andad por el camino de la inteligencia. Ese es el consejo que nos da. Porque si yo vivo así con las empresas, vamos a decir que soy más carnal que espiritual. Bueno, eso es lo que yo les saco a estos 6 versículos. Sí, así es. Así le contestó Cristo al diablo. Que it's pretty simple, you're not going to live by bread alone. Eso no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca. Not by faith, you know. Sí, y recuerda, hermanos, que tenemos también aquella historia, ¿verdad? De aquel hombre que hizo su casa, la fundó sobre la arena. ¿Y cómo fue aquella cosa? ¿Fue buena o fue mala? No estaba puesta en una fundación fuerte, sólida, hermanos. Entonces fue grande la ruina de aquella persona. Pero dice también la historia, hermanos, que había otro hombre que construyó sobre la roca, ¿sí? Y la roca, una roca, hermanos, una piedra que es sólida o no es sólida. Sí, es sólida, hermanos. Porque dice también, hermanos, que se levantaron los ríos, hubo mucho aire, hermanos, pero aquella casa, ¿qué dice? Aquella casa no fue tumbada, hermanos. ¿Por qué? Porque estaba puesta en lo sólido. Entonces, si lo ponemos a lo espiritual, hermanos, ahora viene siendo lo que está diciendo aquí la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Acá el versículo 10 remata lo que está diciendo en los primeros 6 versículos. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea que si uno teme a Dios, va bien. Porque por ahí es por lo mismo debe de empezar. Temer a Dios, tomarlo en cuenta siempre. Sobre todo cuando está la tentación, vamos a llamarle así, y está uno a punto de robarse algo. ¿Verdad? Sí. Y pensar, oye, pues si yo conozco a Dios. Pero también hay que recordar que el temor, hermanos, que hace mención aquí, no es lo mismo a tener miedo. Ah, no. La palabra temor aquí, hermanos,
viene la palabra hebrea, porque el Viejo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, que la tradujeron después como temor, pero quiere decir, traducida a nosotros, quiere decir reverencia. Eso. Reverencia, Respeto. quiere respeto, quiere decir obediencia, Honrar. honradez, todo esto es lo que quiere dar a entender. Entonces, cuando nosotros podamos aprender a honrar a Dios, cuando nosotros podamos aprender a respetar a Dios, cuando nosotros aprendamos a obedecer a nuestro Dios, entonces la sabiduría de Dios, hermanos, ¿qué va a hacer? Va a empezar a trabajar en nosotros. Eso es lo que quiere decir la Ya palabra. tenemos el conocimiento del Santísimo, que es lo que dice aquí. Sí. Y dice que es la inteligencia. Conocer a Dios. Así es. Por eso Jesucristo decía que el que a mí me conoce, Conoce al Padre. conoce al Padre. Amén. Así es. Ellos decían, muéstranos al Padre. Yo tengo tiempo de estar con ustedes. Así es. Ya ves que lo que dices de las traducciones, esa versión esa de la traducción lengua actual es muy sencilla, ¿verdad? Más como poder cuidado, pero dice cosas como en el verso 4, jovencitos sin experiencia, ya que les falta entendimiento, vengan conmigo, ven a gozar de mi banquete, beban el vino que he preparado. Y todo lo que mencionaba del vino es que la sabiduría sabe qué te va a ofrecer y sabe de qué te va a dejar y demás. Y dice, si realmente quieren vivir, déjense de tonterías y actúen con inteligencia. Si corriges a los burlones, solo ganarás que te insulten. Si reprendes a los malvados, solo ganarás su desprecio. No reprendas a los burlones o acabarán por odiarte. Mejor reprende a los sabios y acabarán por amarlos. Educa al sabio y aumenta su sabiduría. Enséñale algo al justo y aumentará su saber. Todo el que quiera ser sabio, el verso 10, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es la muestra de inteligencia. Dice el 11, yo la sabiduría te daré muchos años de vida. Si eres sabio, tú eres quien sale ganando. Pero si eres malcriado, sufrirás la consecuencia. La ignorancia es escandalosa. Ese es el verso 3 de lo que estamos viendo. Dice, la ignorancia es escandalosa, tonta y sinvergüenza. Cuando está en su casa, se sienta a la entrada misma. Cuando está en la ciudad, se sienta donde todas la vean y llama a los distraídos que pasan por el camino. Dice, jovencitos inexpertos, faltos de entendimiento, vengan conmigo. No hay nada más sabroso que beber agua robada. No hay pan que sepa tan dulce como el que se come a escondidas. Pero esos tontos no saben que esa casa es un cementerio. No saben que sus invitados ahora están en el fondo de la noche. Lo que está trayendo es su muerte, ¿verdad? Lo que está diciendo. Está hablando de una casa donde hay prostituta. Mujer extraña. No necesariamente, Mujer extraña. Del pecado. sí, Está hablando de pecado nomás. Del pecado. Pero ahí se inclina más a compararlo con la casa de la ramera. Parecido. Para que lo entienda un poquito más, para que sea un poquito más entendible. Pero, Es solamente una mujer que nos desvíe de su camino, ¿no? Por ejemplo, usted tiene su esposa, pero si alguien por ahí le hace ojitos y usted cae, pues probablemente va a perder, se vaya a volver loquito, ¿verdad? Va a perder lo que tiene, a lo mejor por nada, ¿sí? Perdición. Exacto. Algo más, hermanos. Y no hay más, entonces vamos a concluir aquí, hermanos. Solamente empezamos el versículo 14 por encimita. Bueno. Pero sí terminamos el versículo 13. Nomás un solo versículo. Pero es muy interesante, hermanos, y que estemos prestando atención a este mensaje. Porque, compárese, o es sabio o es insensato. No puedes mezclar las dos cosas. No puedes, dijimos el domingo, hermanos, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de Dios o estás en contra de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios nos enseña, hermanos, que no podemos, ¿qué? Servir a dos señores a la vez.
No puede servir la sabiduría y no puede servir al mismo tiempo la insensatez. Es decisión de uno mismo. ¿De qué lado estoy yo? ¿El lado de la sabiduría? ¿El lado de la insensatez? Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención y vamos a concluir con una última oración. Y vamos a agarrar las peticiones. Abuelito. Abuelito Chalo. Por abuelito Chalo, claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? Saúl. Pues mi hermano, ya que me enfermé el lunes con mi salud. El lunes, hermanos, a nuestro hermano Saúl le dio 3 convulsiones, tuvo que ir al hospital, pero gracias a Dios está con nosotros. Por Saúl, hermano, y por todos los del templo. Por el abuelito Yeye, dice Jorge. ¿Alguien más, hermanos? Yo le quiero dar gracias a Dios, hermano, siempre por sus bendiciones. Y quiero también pedir las oraciones por mi mamá, que sigue regresando al hospital. No sigue de que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Cualquiera que sea, la voluntad de Dios siempre es la correcta. Orar por la familia de mi esposa, hermanos. Falleció la tía de mi esposa, la tía de Eloísa, a la cual habíamos estado orando por ella, ¿verdad? Y que Dios siga fortaleciendo y dando consuelo a toda la familia. ¿Alguien más? Mi hermana cumpleaños. Hermano. Por Noemí, que está cumpliendo un año más de vida el día de hoy. Que Dios te bendiga por muchos años más. Queremos pastel. Ya dijo. Hermana Francis. Toda la iglesia, espiritualmente, físicamente, por tu hijo, toda mi familia, por todos los que han perdido seres queridos, y por esos pobrecitos que andan en el submarine ese que ya no les gusta muy poquito oxígeno, si no, no la van a hacer. Sí, así es. ¿Algo más, hermano? ¿Alguien más, hermano? Por lo mismo que pidió la hermana Francis, ya tienen Canadá y los Estados Unidos ya andan buscando alrededor del norte Atlántico y que tienen oxígeno y comida como para durarles 4 días. Y lleva perdidos desde el domingo en la mañana. Ahorita anunciaron que tenían oxígeno esta mañana en la mañana. Que Dios obre, hermanos. Hermana María. Yo pido por mis hijos, por mis nietos, por mí, por la hermana Cinta, por la hermana Juanita, por la mamá del hermano José, por la hermana Fe y por la hermana Fe, por todos los que estamos aquí, hermano. Que Dios no nos deje de su mano y que no nos falte la bendición de Él de venir a su casa y adorar y de darle gracias por todo lo que Él nos da, porque Él nos da tanto a cambio de nada. Yo no le doy nada a mi Padre. ¿Quién le da tanto? Que cada día me da licencia de levantarme de esa cama cuando me acuerdo. No me canso de darle gracias, hermano, por su papá que está aquí, por todos los que estamos aquí, por el hermano mío, por el hermano Pedro, por todos. Por los que estamos enfermos y por los que no estamos. Que Dios nos bendiga. También por nuestros visitantes, el señor Raimundo, ¿verdad? Ramón Muñiz, que está entre nosotros. Tuvimos mi esposa y yo la oportunidad de conocerle ahora en la mañana en el desfile y dijo que iba a estar con nosotros y pues aquí lo tenemos. Gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme. Gracias a Dios. Aquí lo seguimos esperando. Así es. ¿Cómo le decimos, hermanos? Bienvenido. Entonces vamos a hacer despedidos. Un amigo mío que se llama Ian anda en México, pero le había preguntado que si quería venir y dijo que pues ahorita que regrese que se quería venir solo para venir a la iglesia, es que él no tiene nada
de ir no tiene religión. Le dije que si se quería venir conmigo, estaba bien. Pasó amiguito. Yo estoy pidiendo la oración por el hermano Flores. Sí. Antonio. Flores, que todavía tal vez ya le operaron una vez más. Los hermanos ya se saben muy trabajadores en la iglesia. Y también pido la oración por mi primo Simón y su madre Araceli, y ahora que falleció su mamá. Ellos son los más pegados con su mamá. Ya son muchachos de 40 años, casi 50, donde se dedicaron a estar en el que ahorita que no está ella, yo sé que estoy bien. Y también por el vecino, por Jaime, por el niño Blake, por los papás de Irma, ella ya no está sufriendo físicamente todo lo que tenía de su enfermedad, pero también es otra familia, ya ella tenía su baby. Me imagino que están muy bien conmigo, si nosotros podemos acercarnos, ¿verdad? A la iglesia, a conocer a Dios principalmente, porque no puede consolar. Claro que sí. Entonces, nos despide con la última oración, por favor. Sí. Les invito, si gustan, hermanos, si pueden, a estar de pie. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre que está en los cielos. Les invito a orar. Amado Dios y Padre nuestro que está en los cielos, gracias le damos por este día, por la vida y la salud, por el alimento y por el vestido, por todas las provisiones, Señor, que se ha puesto a nuestro alcance. Le damos gracias. Te rogamos, Padre, en esta hora que nos ayude, Señor, en las necesidades que nuestros hermanos y hermanas han presentado públicamente, Padre. Usted conoce mejor que nadie a cada uno de nosotros y también sabe de nuestras necesidades. Yo le ruego, Señor, por el nombre de Jesucristo, que ayude, Señor, a mi hermano Gonzalo, a mi hermana Nora y a toda la familia Pérez. Permita, Padre, que puedan darlo de alta y que pueda mejorar, Señor, su salud. También le ruego por la familia Torres Cimentales, que han perdido, Señor, a su mamá. Buen Dios, usted los conoce, usted sabe quién es cada uno de ellos. Hacemos estos ruegos, Padre, porque conocemos estas necesidades y ha sido su voluntad, Señor, que esta señora partiera. Creemos, Padre, que se ha encontrado con su numerosa familia, Padre, que se nos han adelantado. Rogamos, Padre, que usted consuele a los que aquí nos quedamos y que ayude, Señor, a esta familia a recuperarse, Padre, de tan grande pérdida que ha llegado a sus vidas. Que los consuele y que los dé la fortaleza que requieren. Y sobre todo, buen Dios, que aumente la fe de cada uno de ellos. También, Padre, por las necesidades que hay aquí en esta congregación, por los ruegos, por las oraciones, las peticiones que han hecho, Señor. Y rogamos que tenga misericordia y que ayude, Señor, a cada uno en sus ruegos, en sus peticiones, y que, Señor, podamos ver una familia espiritual saludable, física y espiritualmente, y que podamos, buen Dios, sobre todas las cosas, ser agradecidos. Padre Santo, ahora que vamos a nuestros hogares, rogamos que vaya con nosotros.
y si es su voluntad, regalarnos un nuevo día, que sea para honrar y glorificar su bendito nombre. Y ser agradecidos, buen Dios, con su grande amor para con nosotros. Gracias le damos por esta oportunidad, en el nombre de Jesucristo, su Hijo. Amén. Amén.